Bienvenidos, mi nombre es Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience The Podcast. El podcast donde tenemos conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas de sus proyectos que se llevan a cabo o están relacionados en la ciudad de Tijuana. Espero y disfruten el episodio. Aquí lo tienen. Carla, muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Por fin estaba esperándola desde hace meses. Te platiqué del proyecto y creo que viste varios episodios o algo así, entonces Sí. qué bueno que aceptaste. Carla, va a haber gente que te conoce, va a haber otra gente que no te conoce. Platícanos un poco quién es Carla Ochoa. Bueno, ¿por dónde empiezo? Ahorita te puedo decir, ya que tengo mi primer libro publicado, ya puedo decir que soy escritora formalmente. Nice. Pero también soy promotora de literatura tijuanense específicamente. Soy mercadóloga. Ahorita estoy estudiando lengua y literatura, pero lo que soy escritora. Soy promotora de la literatura y soy mamá, como te pudiste dar cuenta en mi reciente libro, ¿no? Perfecto, que me gustó mucho y ahorita hablamos un poquito del libro Miniaturas. Uh-huh. Estudiaste mercadotecnia, mercadóloga. Platícanos un poco de eso. Bueno, pues en cuanto salí de la prepa, pues ya sabes las presiones de entrar inmediatamente a la escuela. Entonces, como yo siempre he sido muy creativa y mi papá siempre ha sido muy hombre de negocios, busqué algo que me gustara a mí y que le gustara a él, como mitad y mitad. Okay. Y creo que lo que encontré fue mercadotecnia, que era muy de negocios en una parte, porque mi carrera está enfocada a los negocios. Es administración de mercadotecnia. Y por mi lado era la mercadotecnia y por su lado la administración. Entonces por ahí estudié mi carrera de 4 años, queriendo darnos gusto a los dos, pero algo no funcionó. Y creo que las cosas que haces cuando intentas dar gusto a los demás no funcionan en general. Y pues sí, eso estudié, estuve trabajando un poquito en negocios, como ópticas y cosas que no me llenaban para nada. Y pues en general sí disfruto mucho la mercadotecnia, pero creo que mi idea al estudiar esa carrera era trabajar para grandes empresas que no existen en Tijuana, donde todas las sedes están en Ciudad de México o en grandes urbes, y aquí estaba muy limitado para hacer realmente lo que yo quería hacer, que era ser creativa, ¿no? Crear campañas inmensas y fantásticas. No se podía desde aquí. Entonces me tuve que enfocar en otras cosas y hacer más, como las cosas que me gustaban, hacerlas en mi tiempo libre. Y de ahí fue que descubrí que la literatura era una cosa que a mí me fascinaba. Y de un momento a otro preferí enfocar mis energías a mi hobby y no a mi carrera. Okay. Y a partir de ahí, pues, se ha ido dando una serie de cosas que han ido cambiando mi perspectiva de muchas cosas. Y una de ellas es cómo me ganó la vida, que es ahora a través de talleres, y a través de mi escritura, y a través de la difusión de la literatura, que sí tiene mucho que ver con la mercadotecnia, porque creo que la mercadotecnia está en todas partes. Exacto. Pero, pues sí, así fue. Me agrada eso. Yo estuve presente en la presentación de tu libro, me tocó estar enfrente de tu mamá y escuché varias veces que dijo que ella fue una de las que te indujo a la lectura. Platícanos tú, ¿qué te acuerdas de esa niñez que tuviste? ¿Cómo te metiste a eso de la lectura o cómo te metieron tus papás? Pues sí, es que ciertamente mi mamá fue una clave muy importante porque tanto mi hermana como yo crecimos rodeadas de historias. Mi papá vendía libros. Okay. Entonces crecimos rodeadas de historias, pero mi mamá tuvo la magia de saber narrar. Entonces ella era muy buena para leer, ella hacía voces, entonces te metía en un mundo muy mágico. Sí. O sea, no es nada más leer, es todo un mundo ahí
que a mí me fascinaba. Y yo me acuerdo que cuando, pues mi mamá fue ama de casa muchos años y aparte de todas las tareas inmensas que se tienen que hacer para mantener una casa semidecente, pues tenían que cuidar a 2 niñas y yo siempre he sido como muy exigente en cuestiones de la literatura, entonces siempre le estaba pidiendo, mamá, ¿me lees? 24/7. Mamá, ¿me lees? Hasta que me decía, dile a tu papá. Y yo, no, porque mi papá no hace voces. Entonces, nadie más me podía leer más que él, ¿no? Más que ella, perdón. Ujú. Entonces ya cuando por fin la cansé y se hartó, me dijo, ¿por qué no lees tú? Y yo, ¿se puede? Yo también puedo leer. Entonces es cuando yo empecé a leer mis propias historias y empecé a elegir mis propios libros y ya me di cuenta que no era un mundo, era un universo gigantesco. ¿Te acuerdas más o menos qué edad tenías? Sí, pues cuando ya mi mamá renunció a leerme como unos 8 o 9 años. Ok, Sí. perfecto. Em, ¿Cómo descubres ese mundo y cómo empiezas tú a escoger tus propios libros? ¿Tu mamá te daba un presupuesto, tu papá te daba algo, tú ahorrabas tu dinero o cómo llegabas a esos libros? Pues en mi casa había muchísimos Ujú. libros ya de por sí, pero yo me fui enfocando a cuentos que no fueran clásicos, o sea, que no fueran de princesas, Ok. sino que fueran de cosas más extrañas. Empecé con mitología griega y después con cuentos de zombies, vampiros, extraterrestres y cosas de esas, todo para niños. Y sí, o sea, afortunadamente mis papás siempre tomaron muy a bien que a mí me gustara leer, entonces era como cada fin de semana, yo era, ¿podemos ir a comprar otro? Sí, vamos. Entonces cada semana me compraban uno y para mí era como, o sea, me duraba horas el libro. Y Sí. era, mamá, ¿ya podemos ir? No, espérate otra semana. Entonces, nunca tuve ningún problema en tener bien surtida mi mini biblioteca de niña chiquita, porque cuando cuando no los compraba, había en mi casa y en la escuela aparte me rodeé de amigos que también leían, entonces intercambiábamos temporalmente libros y así, entonces nunca me faltó tema para leer, la verdad. Pero sí tuve una pausa como toda la secundaria y un cachito de la prepa donde no leía nada, nada, nada. Y fue súper raro volver y darme cuenta del todo el tiempo que había perdido. O sea, no me di cuenta qué tanto me faltaba la literatura hasta que la retomé. Ok. Entonces eso fue como un shock de decir qué increíble es esto y ya no quiero volver a dejarlo nunca, jamás. Ujú, Creo que ahí andamos. Yo también me tomé un break de andar leyendo y ahorita que ujú. lo estoy retomando es como quiero comerme todo, ¿no? Sí, Am, yo te conozco por los talleres. De hecho, fui tu alumno por uno sí. de los talleres pues que diste. Ajá. Pero yo cuando empiezo ya a buscar un poquito quién es Carla Ochoa y esto, me topo con que fuiste booktuber. Booktube. Platícanos un poquito de esa etapa, cómo nace eso de hacer tu canal y empezar a hablar de libros. Pues eso va exactamente cuando me titulé de En mercadotecnia, serio. cuando me di cuenta que la mercadotecnia no era la onda para mí. Ujú. Más bien, sí era la onda, pero no tenía en dónde ser creativa, no había un espacio y era muy complicado crearlo para mí en la posición en la que me gradué y tal. Entonces dije, pues si no es la mercadotecnia, ¿en qué voy a enfocarme? O sea, ¿cuál va a ser mi pasión? ¿Qué me va a mover? Y hice una lista de cosas que me gustaban un montón. Y lo que la encabezaba era que me gustaba mucho la literatura, los libros en general, porque no me gusta la literatura, también me gustan los libros, o sea, también me gustan físicamente. Entonces, esto estaba en primer lugar. También estaba que amo el hecho de ser mexicana, amo Tijuana y estaba la cosita esta que es a la que me estoy dedicando últimamente, que es que me gusta mucho escribir Ok. y que yo sentía que lo hacía muy bien. Entonces, con estas 5 cosas dije, sí, estas 5 cosas me gustan un montón. ¿Qué hago? ¿De qué sale de esto? Y empecé a hacer blog escrito, Ok. donde hacía reseñas de los libros que leía, pero eran unas reseñas muy platicadas, nada formales, nada objetivas, o sea, 100% subjetivas, de acuerdo a lo que me gustaba y no me gustaba.
y de alguna manera le gustó a alguien que me invitó a colaborar en su sitio formalmente, donde yo hacía reseñas muy a mi estilo y me gustó mucho, muchísimo, pero me di cuenta que yo nunca iba a poder sobresalir haciendo reseñas de libros. Y en ese momento yo creo que el movimiento de BookTube en México tenía apenas 1 año. Y cuando me lo encontré por accidente en YouTube, dije, no manches, hacen lo que yo hago, pero ellos en video. Y es justamente, hacen lo que yo hago, pero yo lo escribo y ellos lo hacen en video. Y dije, y aparte había bien poquitos. Y no había nadie de Tijuana. Entonces dije, es mi momento. Y entonces empecé a hacer videos. Y tardaba horas. Me acuerdo que estaba muy nerviosa siempre, todo el tiempo, para editar. Porque aparte yo me ponía mi set. Me grababa, me editaba, lo subía, le hacía la miniatura. O sea, todo lo hacía yo. Y funcionó. O sea, increíblemente, al tercer video ya había mensajes de editoriales queriendo colaborar conmigo. Ay, qué bueno. Queriendo mandarme libros para que yo los reseñara. Y estuvo muy suave porque yo tenía como 2 o 3 años haciendo mi blog escrito, echándole muchas ganas, semana tras semana, y no había no tenías un reconocimiento ni nada, salvo escribir como colaboradora en otro sitio que tampoco era mío y que mi nombre era chiquitito. Entonces el hecho de que ahora fuera mi imagen principalmente, era mi canal, y que aparte funcionara súper bien, fue así como, esto es lo mío. Sí. Sí, porque sí, vi varios videos. Sobre todo me gustó uno que hiciste de la FIL, donde presentas cuando vas a Guadalajara. ¿Se te ocurre a ti hacer eso o ya habías visto a alguien más explorar sobre todo ese? Pues, mira, lo que pasa es que sí me encantó mucho hacer videos de BookTube en un momento, pero lo que había no era divertido para mí, no era entretenido para mí. Entonces, en algunos videos lo que yo trataba de hacer era hacer cosas distintas a lo que hacían los demás, y copiaba como ideas de otros youtubers que no fueran booktubers, sino que fueran de cualquier tema, y copiaba algunas dinámicas y las replicaba en mi canal, que ahorita muchos videos están ocultos, pero eso es lo que hacía. Y uno de esos fue el de la FIL, que había, en ese tiempo estaban muy de moda los travel bloggers, que iban a ciertas partes y se iban grabando por todo. Entonces dije, pues voy a hacer algo similar, pero en cortito, porque aparte, a mí se me hace que la FIL Guadalajara es una de las cosas más impresionantes que hay con respecto a la industria librera. Y estar ahí y ver cada stand y ver la cantidad de gente que hay, y que te pase al lado un escritor súper famoso, y que realmente los escritores sean rockstars, que aquí en Tijuana no pasa eso. Era así como, wow, tengo que compartirlo a la demás gente, ¿no? Porque sí era muy increíble. A mí se me hizo... Desde que fui esa vez no he podido dejar de ir a la FIL. O sea, a mí me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta de ir a la FIL, no? O sea, pues todo. Es que... es como ir a Disneylandia, obviamente, ¿no? Sí. Pues como yo soy medio especial para mis gustos literarios, hay muchos libros que no llegan a Tijuana o que no llegaban antes. Las librerías de cadena tienen muy poco tiempo aquí y eran más locales, que pues queramos o no llegan libros más limitados. Entonces, ir a la FIL y ver que había un mundo de libros ahí que sí estaban a mi alcance, pues era prácticamente, dejo mi ropa aquí y le lleno toda mi maleta de libros y así me regreso, ¿no? Pero a mí se me hizo muy interesante el hecho de que fuera tan fácil llegar a los escritores, por ejemplo. El hecho de tener acceso a las charlas, coincidir con tantas personas que hacen lo mismo que yo, porque hay un encuentro anual de booktubers, en donde se dan premios como si fueran los Óscares. Y en general, pues el hecho de estar ahí, estar viendo gente muy interesada que no tiene otro interés más que los libros ahí realmente, es como súper interesante. Además, las ediciones especiales, la oportunidad de que tengas tu libro firmado, que para muchas personas es algo muy importante. Pero sobre todo el pabellón internacional, que es donde coinciden librerías de otros países que tienen libros preciosísimos y que son muy complicados de conseguir. Esa es mi parte favorita. Pero en sí hacen muchos eventos, hacen muchas conferencias, que ahorita afortunadamente en esta FIL
tuvimos la oportunidad de acceder a ellas gracias al internet. Okay. Y creo que ahí mucha gente se dio cuenta de lo maravillosa que era la fila, aunque este año no fue tan maravillosa como otros años. Pero sí, ese encuentro y que sea en México es como muy increíble. Me parece muy bien. Ahora, decides dejar la cámara para cambiarte por el papel y lápiz. ¿Cómo decides eso? ¿Cómo decides dejar de grabar tus videos? Grabaste bastante tiempo, ¿no? ¿O Sí. qué tanto tiempo grabaste? Pues no, yo creo que grabaría como unos 3 años, que en términos de internet es mucho tiempo, pero realmente no es mucho. Ujú. Y yo realmente dejé de hacerlo porque me embaracé de mi bebé y Ok. se me hacía muy complicado hacer toda esa dinámica que llevaba tiempo haciendo, de yo grabarme, editarme, hacerme mis guiones y hacer toda esta serie de cosas. Era muy tardado para mí ya con un niño en casa. Pero aparte de eso se mezclaron otras cosas y es que precisamente a partir de que él nació me di cuenta de que yo no nada más me salían bonitos los pies de foto, ¿no? Por ejemplo en Instagram. Y ya iba desarrollando textos más grandes Ok. y fui metiéndome a talleres, involucrándome más en la literatura y dándome cuenta de que, y recordando que había una cosa que me gustaba mucho que era la escritura y que aparte no necesitaba tener un tema del cual partir como lo había hecho, que eran las reseñas de otros libros, ¿no? O sea, Ujú. realmente yo podía, a partir de una chispa personal, expandir y hacer toda una historia, ¿no? No estar necesariamente influenciada por otra persona. Y ahí se abrió un mundo nuevo y más bonito y más creativo, sin las presiones, porque yo cuando estaba haciendo los videos yo me sentía muy presionada, porque al colaborar con editoriales no es obligatorio que hables bien del libro, obviamente, pero si te lo están mandando es para que hables de él. Claro. Y curiosamente, el 90% de los libros que yo recibía no me gustaban, no eran mi tipo de libros. Wow. Y sí, o sea, las reseñas que tengo ahí, que son muy pocas, porque además los videos de reseñas son los menos vistos del canal. O sea, tengo un video que hablo sobre separadores, que es el que más vistas tiene. Tengo otro donde explico cómo superar un spoiler, por ejemplo, que ese es el video más exitoso de la vida. Cada que hay, por ejemplo, una película nueva de Marvel o de lo que sea, cae un montón de gente en el video porque se llama ¿Cómo superar un spoiler? Entonces es un video que se ha mantenido activo pues desde hace como 4 o 5 años, pero realmente los de reseñas nadie los ve. Nadie los Y ve. me conflictúa muchísimo el hecho de que pues estás recibiendo un libro y tu intercambio sea, tu libro está chafísima. Pero sí, o sea, y realmente mis reseñas siempre han sido súper honestas. Y ahí encontré... porque para empezar, la primera reseña que hice de una editorial era una muy mala reseña, donde decía, qué malo está este libro. Y me contactaron, oye, ¿quieres reseñar más libros? Y yo, y eso fue mala idea desde el principio, porque la primera reseña era de que era muy malo, me contactaron porque les gustó, yo creo, la honestidad o no sé. Wow. Me empezaron a mandar libros y los libros eran igual de malos, entonces ya fue como una cadena de cosas que no. Entonces yo sentía mucha presión en ese aspecto porque siempre he querido mandar mensajes como positivos Claro. y sobre todo hablando de libros que por lo menos hasta hace un par de años no era como tan común el interés hacia la literatura y aparte que alguien esté interesado y que tú les digas no, está muy chafa, pues no era como algo que me satisfacía. Yo lo que quería hacer era decirles, está increíble, léelo, está increíble, lee esto otro. Pero pues fue muy complicado llegar a eso hasta que llegué a la literatura tijuanense, Ok. obviamente. Ok. Ahí aterrizas, pero comentaste algo. Tú creías que escribías bien, pero a la vez te fuiste educando un poquito más. ¿Cómo relacionas eso o por qué ves la necesidad de estudiar un poquito más? Lo que pasa es que yo primero yo soy una persona que toma muchos talleres porque Ok. siempre me gusta estar muy preparada. Pero cuando estaba haciendo precisamente lo de las reseñas de YouTube, me metí a un taller de crítica literaria para aprender a criticar adecuadamente, porque yo no podía ser tan subjetiva como lo había venido siendo, quería ser objetiva y quería hacer como una opinión que tuviera fundamentos. Entonces me metí a un taller de crítica en donde el instructor me mencionó algo sobre el estilo de cada escritor y en donde esa
simple paseadita por la palabra estilo me abrió la mente de decir, ok, no es que esté chafa, es que es su estilo. Ujú. Y a mí me gusta otro estilo, pero está bien. O sea, no quiere decir que esté mal. Entonces, a los meses me encuentro con un taller que se llamaba Taller de Redacción y Estilo. Y dije, yo redacto bien, pero ¿estilo? ¿Me van a enseñar cómo hacer mi propio estilo? Y ya me metí y realmente no era de eso, pero me fui perfeccionando en cuestiones de escritura y sí, ciertamente de estilos, pero no de la forma en la que yo lo concebía. Yo pensaba que un estilo literario era como el carácter o la personalidad de alguien y realmente a la hora de escribir el estilo va más por la forma en la que cuentas las cosas y la forma de abordarlo y la forma de hacerlo textualmente. Y pues ahí me metí a mil y me di cuenta de lo bonito que era explorar las diferentes formas de narrar una misma cosa. Ok, Y fue ahí cuando fui profesionalizándome ok. y fui también haciéndome más crítica, porque más crítica con lo que leía y más crítica conmigo misma hasta llegar a un punto donde, híjole, hasta un punto, es que yo entré a un taller de novela en donde todos escribíamos y cada semana llevábamos un texto. Entonces yo me acuerdo que yo llevaba mi texto y el día que no me decían que estaba fatal, yo me sentía hasta mal de que ni siquiera me leyeron porque no me están dando un feedback rudo como a mí me gusta. O sea, el hecho de que me digan, ay, está genial, es como, ¿No esperabas eso? no, o sea, no, yo esperaba que me hicieran pedazos mi texto siempre. Y el hecho de que empezara a gustarles, y aparte de gustarle a las personas que seguían en mis redes sociales, pues fue como, wow, de aquí va a salir otra cosa mejor. Mejor. Sí, claro. Mencionaste ahorita de referencias que empiezas a leer literatura de Tijuana. Sí. Platícanos un poquito de eso, cómo la encuentras o más bien dónde la buscas. Pues yo empecé leyendo cuando empecé a leer novelas, o sea, cuando ya fui siendo adulto, me encantaban las novelas, era mi cosa favorita de la vida, pero no cualquier novela, me gustaban mucho las novelas románticas. Y las novelas románticas se desarrollan en su mayoría, las novelas románticas modernas, contemporáneas, se desarrollan en las grandes urbes, es como Ujú. una característica, que sea Nueva York, que sea Madrid, que sean Berlín, París y todo ese sí, o tipo de sea, ciudades. esas ciudades icónicas a las que todos queremos ir. Entonces, cuando empiezo a leer ese tipo de libros, me doy cuenta que México no aparece ni de chiste en esas páginas y sí sentía como un huequito de decir, ay, qué padre estaría que los protagonistas se hubieran conocido en alguna ciudad de México. Y, y en alguna novela encontré que alguien hacía referencias a la Ciudad de México, a Garibaldi, al mariachi, y sentí tan bonito, así como un crush. Algo mío, algo mío. Sí, como ver a alguien que quieres mucho en la tele, no sé, algo así. O sea, sí sentí una sensación muy especial y dije, qué bonito se sintió esto, quiero más. Entonces empecé a buscar escritores mexicanos, pero lo que encontré no me gustó. Las cosas que eran como más populares y que fueran narrativa estaban muy sesgadas al narcotráfico, al tráfico de cualquier cosa, de mujeres, de sustancias, En general, la novela negra era lo que predominaba en México en ese momento. Ujú. Y en ese momento estábamos pasando en Tijuana por una situación muy complicada que fue en 2008. Y yo no quería que mi refugio, que siempre habían sido los libros, replicara mi realidad. O sea, yo quería no leer lo que leía en los diarios aparte en mis libros. Lo que yo quería era como desconectar y encontrar historias bonitas en ellos. Y me di cuenta buscando que muchos de los escritores tijuanenses no traían ese tema. Traían la fiesta y traían otras exploraciones
del territorio fronterizo, pero extrañamente no tocaban esos temas de violencia y tal. A pesar de que Tijuana tenía fama de siempre ser como muy violenta, ellos no tocaban eso. Y sentí una conexión en ese sentido porque ellos me dieron lo que buscaba en cierto momento, que era conectar la literatura con un lugar donde yo vivo y que amo, y que no fuera todo negativo. Entonces encontré un libro, lo leí y quise más y más y más. Entonces, a donde sea que fuera, buscaba e indagaba y busqué un montón de cosas. O sea, obsesivamente busqué literatura tijuanense porque era muy complicado dar aparte con los libros. La mayoría de ellos estaban editados por ICBC o instituciones de cultura de, de la ciudad o del estado, Ujú. que son ediciones o muy limitadas o que son muchas ediciones que no tienen buena distribución y que estoy segura de que todos esos libros que yo batallé para conseguir ahorita están embodegados en alguna parte, pero que no están al alcance de nosotros los lectores. Entonces sí fue muy complicado dar con ellos, pero lo logré. Di con grandes escritores como Rafa Saavedra, Ujú. Luis Humberto Cruz, muchos, 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 muchos. Entonces, cuando me di cuenta de lo difícil que era llegar a ellos en ese momento, quise hacer como un atajo para el resto de la gente y yo facilitárselos, para que ellos no tuvieran que pasar por el viacrucis de estar, Que ya porque habías pasado tú. sí, porque realmente, o sea, no están en ninguna parte. Yo iba a la Feria del Libro de Tijuana y no había libros de ellos. Iba a instituciones de cultura y no estaban a la venta. Iba a las librerías locales y siempre me decían, eso es como casi Todavía no viene. estás buscando un tesoro perdido. Ujú. Así casi casi, ¿no? Y era como muy complicado, pues. Y ya el hecho de yo ya tenerlos y haber dado con los nombres, pues quise compartirlo. Fue la primera cosa que se me vino a la mente. Y cuando empecé a armar el taller en el que me acompañaste, Ujú. aparte me di cuenta de que esos textos eran muy viejos. O sea, sí tienen, o sea, los más recientes deben de tener 10 10 años. años, 10, 12 años más o menos. Entonces dije, pues si ya tenemos aquí el material para leerlo, para inspirarnos, ¿por qué no generaron nuevos escritores, nuevos relatos, nuevos cuentos, nuevas historias que hablen pues de esto, que para mí se me hace tan bonito, que es la ciudad? Entonces era con esa finalidad, con la primera de conocerlos, quiénes son, qué hicieron, y en segundo lugar era generar gente que se entusiasmara con escribir sobre el mismo tema y resaltar las cosas bonitas que tiene la ciudad y seguir con mi idea de que también pasan historias de amor en Tijuana, que creo que hasta ahorita no hay una novela de eso, porque la estoy escribiendo apenas. Todavía, todavía. Sí. De tu plática ahorita me sacaste dos preguntas que ya las tengo planteadas. Una, Ajá. ¿qué es o cómo has visto tú la Feria del Libro aquí en Tijuana? Y la segunda sería, ¿qué es para Carla vivir Mm, aquí en Tijuana? ok. Obviamente no se compara a la FIL con la Feria del Libro de aquí en Tijuana, pero ¿qué nos puedes decir de lo que tú participas o de lo que tú has sido como lectora? Pues ciertamente no tiene absolutamente nada que ver con la Feria de Guadalajara. Me parece que hablar de la Feria del Libro es entrar en temas políticos Ujú. y es muy complicado, pero sé que hay muchas iniciativas de parte de los libreros tijuanenses que siempre han estado muy involucrados en la realización de esta feria, pero desafortunadamente ahí se mueven muchos intereses. Entonces, el juego de estos intereses es lo que nos ha mantenido un poco limitados con la oferta que se les da a los lectores. Realmente los escritores que vienen para acá son, son muy poquitos. Y con la fama que tiene la ciudad, son muy poquitos los que quieren venir, lo entiendo. Pero, o sea, yo tengo una idea utópica de lo maravillosa que podría ser una feria de Tijuana, considerando que estamos a un lado de San Diego Ujú. y considerando que es una frontera muy transitada en donde convergemos muchas nacionalidades. Y sé que podría llegar a ser una feria muy importante si se ponen a las personas indicadas
Me parece que estamos en un lugar estratégico y pues hasta ahora mi experiencia con la feria ha sido pues muy básica. Realmente lo que encuentras en la feria es lo que encuentras en cualquier librería, que es precisamente por lo que me gusta la Feria de Guadalajara, por la oferta tan diversa que tiene. Las charlas que hay de los escritores realmente son muy poquitos los que vienen, que son muy interesantes y se les agradece un montón, pero regularmente siempre son los mismos. Afortunadamente tenemos mucha comunicación con las editoriales independientes, que son las que vienen y nos ofrecen sus libros, pero creo que también estaría interesante traer más temas a la mesa de discusión, que es lo que han estado haciendo. Por ejemplo, el año pasado, 2019, hubo bastantes mesas de discusión que no había habido otros años. O sea, me Ok. parece que vamos por buen camino en el hecho de ir construyendo una feria de libro cada vez más relevante. Pero sí tenemos mucho camino que recorrer todavía. Y creo que, pues sí, o sea, yo creo que está todo ahí para que sea genial, la verdad. Tenemos el Secut, que es un lugar increíble, que yo amo también, y que es una sede fabulosa para hacer ferias y para hacer cualquier cosa, pero creo que no la estamos aprovechando adecuadamente, precisamente por la guerra que hay entre organismos de cultura versus editoriales independientes versus libreros independientes, y pues ojalá lleguen a un acuerdo en algún momento para que todo sea en beneficio de los demás, porque sí sé que hay muchas personas interesadas en tener una feria cada vez mejor. O sea, realmente los comentarios que escucho entre mis amigos conocidos siempre que termino una feria de libro es qué desangelada estuvo esta feria de libro, y realmente llevamos sin Ángel 10 años. Y, y sí, o sea, se agradece lo que hay. Al final de cuentas es un evento donde estás acercando un poquito los libros a la gente, pero sí falta muchísimo más para construir una feria al nivel que podríamos. O sea, lo digo porque sé que puede ser increíble y sé Claro. que estamos en un lugar muy bueno, pero sí. Mi opinión, resumidas cuentas, es que podría ser mejor de lo No, que y, es. y- y yo concuerdo totalmente contigo. Mm, Las veces que he ido, sí, siempre es casi lo mismo. Creo que los mismos participantes, no me tocó el año pasado ir a las mesas que dices, pero sí ujú. me tocó ir a 2, 3 eventos que eran casi lo mismo, año con año. Entonces, sí se le pierde y como tú dices, yo traigo un interés a lo mejor de diferente literatura, pero llego y "Oye, ando buscando esto, no hay. Ujú, Sí, te lo voy a anotar en esta lista para pedirlo y mm, luego me hablas o das seguimiento, pero no hay sí. esa infraestructura de libros que a lo mejor uno busca, ¿no? Sí, ciertamente. Hace falta mucha oferta, Ujú. por un lado. Y luego, o sea, es que todo es un círculo. Entonces, también me ha tocado que ha habido grandes escritores, grandes escritoras que tienen un auditorio vacío. O sea, también Sí. pasan esas cosas. Vino Margot Glantz precisamente en 2019 y había si acaso 10 personas en la Guau, sala, cuando es una figura pues increíble y no había gente pues no que hay fuera a verla. Entonces, público. sí entiendo que por una parte está de un lado el hecho de que, ¿para qué hacemos eventos gigantes si nadie viene? Y también el otro lado de que, pues, ¿para qué vamos si siempre es lo mismo? Pero, o sea, creo que por eso vamos construyendo poco a poco redes, y me parece también que está importante poner el ojo en los promotores culturales que hagan su chamba. O sea, así como se llenan los festivales de jazz, ¿por qué no se llena la Feria del Libro, que es también un evento cultural muy importante? Creo que es un trabajo de todos. O Sí. sea, no, y por eso decía que es un poco político, porque sí, involucra a la iniciativa privada, involucra también, pues al Secut, obviamente, que es la sede, pero también nosotros como ciudadanos de valorar lo que ya se hace y exigir que se haga más, y valorar pues toda esta dinámica, ¿no? Que se pone sobre la mesa, porque te digo, así como fue eso de Margot Glantz, hubo otras grandes figuras que también estuvieron con sus auditorios semivacíos,
Pero es que también es como casi estar buscando oro en el desierto, porque para enterarte de que hay un evento, ¿cómo te Sí. enteras? O sea, no llega esa información a ti tampoco. Ujú. Entonces, sí, es todo un aparato que está funcionando inadecuadamente y que sí necesitamos echarle grasita y ajustar bastante. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nos dices que amas Tijuana. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en Tijuana y sobre todo de escribirle y de Ah. estudiarla? ¿Qué es lo mejor para ti de Tijuana, para Carla? Pues todo. Ay. Pues es que a mí me gusta un montón. Es que te digo, yo empecé amando un montón a México. Y luego me di cuenta de que en Tijuana encontrábamos un chorro de versiones de lo que podemos interpretar de lo que es México. Eso me gustó mucho. Me gusta la cantidad de personas que hay aquí tratando de hacer lo que les apasiona. Me parece que esta ciudad se mueve mucho por eso, más que cualquier otra. Y tal vez lo digo porque la amo mucho, pero sí siento que en este lugar se mueve mucho por ese lado de, de la facilidad en la cual a mí todo me parece de alguna forma muy bonito. Y está bien raro porque había un compañero tuyo en el taller que siempre decía que es que la REU es decadente. Y yo decía, Oh, no, sí. ¿cómo va a ser decadente? Pero yo creo que ese señor es un poquito negativo, ¿no? Pero no tengo el gusto de conocerlo, ya sé quién es y Ajá. entonces, No, o sea, realmente a mí me encanta toda la ciudad. O sea, yo estoy fascinada recorriéndola cada fin de semana y no me quiero ir al lado cliché de que te digo, todo el fin de semana estoy en la Rebu porque sé que Tijuana no es la Rebu, exacto. pero a mí me encanta andar por todas partes, y ver lo diversa que es. O sea, puedes estar en una parte que dices, esta ciudad no se parece a la que acabo de pasar hace 5 minutos en mi carro, ¿no? O sea, me encanta la diversidad, me encanta la cantidad de gente distinta que te puedes encontrar aquí. Me encanta el punto estratégico en el que está, que es lo que comentaba hace rato, que está esta dinámica que es una sola ciudad, ¿no? De Tijuana y San Diego, que Ujú. de alguna forma la hemos fusionado nosotros. Y me parece que nunca habíamos notado que esa frontera existiera hasta hoy, ¿no? Con el COVID. O sea, realmente esa frontera había sido imaginaria hasta hoy, que realmente los que somos 100% mexicanos, que no tenemos doble nacionalidad, sí hemos dicho, chin, ¿por qué no nos dejan ir a una parte de Tijuana a la que siempre habíamos estado acostumbrados a ir o estar? Y ahora pues se siente, ¿no? Un poco. Pero sí me gusta mucho este dinamismo y aparte me gusta que es tan mutable, o sea, hay partes que si tú dejas de estar en Tijuana 6 meses ya te cambiaron todo el entorno y ya es otra cosa. Realmente hay muchas cosas que me gustan de ella. Una de ellas es la fiesta, la comida, pero sobre todo la gente que hace cosas originales que sale de aquí. Antes se me hacía muy triste que había, por ejemplo, en un momento de lo que sé, que son los escritores, si querías ser un escritor famoso o impreso por alguna editorial grande, te tenías que ir a la Ciudad de México. Y ahora afortunadamente ya no es así, ya los ojos voltean a ver a la frontera como un referente de un tipo de literatura. Que hay muchos debates alrededor de que si existe o no existe, pero es que México es un país bien grande, pues. Porque yo lo empiezo a comparar, por ejemplo, con España, Ujú. en donde se produce 8 veces más libros que aquí en México, ¿no? Y dices, pero España es un cuadrito mini, entonces, ¿cómo ¿Cómo es vas a posible? poner una sola cabeza a un país tan grande, no? Entonces sí tenemos que poner como también un esfuerzo bien grande para dejar de descentralizarlo, porque es muy grande, o sea, no se dan abasto para llegar a todos los rincones, entonces estamos en el rincón Sí. superior, pero Dijiste algo rincón. muy importante, está centrificado, México está Ujú, centrificado en la Ciudad de México sí, y a lo mejor en Guadalajara, a lo mejor en otras 2, 3 ciudades, pero sí. céntricas, ¿no? Exactamente. Sí, pues ese es el problema que siempre hemos tenido los fronterizos y los norteños, que siempre hay como esta lucha entre Ciudad de México y los norteños y tal. Pero me parece que sí, cada vez vamos haciendo un mejor trabajo y colocando nuestras obras de mejor manera, en las cuales ya se identifica un estilo propio de este tipo de ciudades, ¿no?
que ya no van tras lo que dicta que se haga Ciudad de México, sino que tienen su propio rumbo, y me parece que eso es lo que me gusta, que está, es que ya está, iba a citar a Porfirio Díaz, pero que está tan lejos del centro que hace su propia forma de hacer las cosas, eso es Claro. lo que me gusta mucho. Sí, definitivamente. Ahora, yo me topo con un anuncio en Facebook de tu curso, de tu taller creativo de Ujú. Tijuana, y en cuanto lo vi, no la pensé nada, ¿no? Agarro el mensaje y te pregunto, hey, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo empieza? La información está ahí. Va. ¿De dónde, cómo te preparas tú o cómo nace esa inquietud de hacer tú ese taller? Sobre todo de hablar de Ajá. Tijuana, Sí, pues es que principalmente esa era tu intención. mi intención fundamental, Ujú. era transmitir la literatura que a mí me había fascinado tanto y que me había movido tantas cosas después de una búsqueda de varios años entre escritores mexicanos con los cuales no había logrado conectar Ok. y que finalmente conecto con los tijuanenses por obvias razones y que se me hace bien valioso y que nadie está hablando de ellos y que lo que comentamos hace rato, que para encontrarlos es una investigación casi casi profesional. O sea, yo creo que ya podría trabajar en el FBI. Entonces, yo quería compartirlo y sí, o sea, fundamentalmente era eso, transmitir una cosa que yo encontré y que se me hizo tan maravillosa y que estaba tan oculta y transmitirla a las demás personas, que lo que muchas personas me decían era, pues es que si están ocultas es porque a nadie le Ujú. interesa. Sí. Pero realmente no es así, o sea, si había mucho interés, realmente creo que tú entraste a la tercera generación y sí hay mucho interés, o Sí. sea, realmente sí hay personas que están buscando constantemente referencias regionales o de su propia ciudad en literatura y no la encuentran. O sí la encuentran, pero por partes, o tal vez lo que encuentran no les satisface. Y creo que es todo un proceso, pero realmente sí, lo que me motivó a hacer ese taller fue difundir la literatura tijuanense y en segundo lugar, pues compartir lo que yo había aprendido en tanto taller que tomé de escritura creativa para generar más historias y hacer un poco más grueso nuestro libro de historias de Tijuana, ¿no? Que sí, ciertamente, aunque en el taller hay 9 escritores, creo, Ujú. 7. Es que saqué 2. Pero Sí, nos más o platicaste menos, eso, que en la primera versión tenías unos y en sí. la segunda versión, a mí lo que más me llamó la atención, obviamente somos o éramos más o menos de la misma edad, Ajá. Rafa Saavedra, Crosswhite, Heriberto Yepes, yo tuve o tengo varios amigos que están relacionados. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente me fui un rato de la ciudad de Ajá. Tijuana y yo lo seguía por los blogs. Ajá. Como tú Ajá. dijiste hace rato, empezó una cultura de blogs, creo que Rafa Saavedra empezó con esos, y todos los escritores o la gente que empezaba a tener ganas de escribir empezó a Sí. usarlos y fue como un modismo. Y yo los leía desde Los Ángeles, donde viví un rato. Regreso y creo que perdí ese hábito de leerlos, ¿no? Y cuando veo que tú los tienes en este taller, dije, no, Ajá. de aquí soy. Y me Sí. gustó mucho. Ahora, ¿cómo tú te preparas para ya ir empezando a escribir? ¿Qué fue lo primero que tú escribes y te expones a que la gente te lea? Pues, principalmente, lo primero que lo que empecé escribiendo fueron las reseñas que te comentaba, Ajá. pero ya en cuestiones creativas, ya de la chispa que te comento, eso de ya no escribir como sobre algo, sino un Ujú. tema que tú quisieras, Más lo que libre. sea, más libre, ciertamente. Es justamente cuando nació el bebé, empecé a escribir pequeñas como anécdotas de lo que iba sintiendo, más que nada como un diario. Y de ahí esas pequeñas memorias, que es como se llama el libro, pequeñas memorias, em, empezaron a mutar cuando empezó a entrar la literatura en mi cabeza más profundamente. Realmente en el libro se nota como una evolución de cuando escribes algo real y va mutando en algo fantástico. Y es algo que se percibe claramente en la línea del libro, ¿no? Que es algo bien real y luego de repente dices, oye, ¿qué onda?
esto ya no me suena como que es tan cierto, ¿no? O sea, sí se siente como fantástico, mágico y algo así extraño. Y yo empecé con la idea de escribir una novela de amor que se desarrollara en Tijuana. Entré a un taller que era de novela precisamente en el cual cada semana ibas llevando tus textos y ibas construyendo tu novela ya con los comentarios de tus compañeros, ibas armándola y armándola. Ay. Y entonces, tuve que hacer una pausa en esa novela porque yo ya me había desconectado totalmente de lo que era una historia romántica, Ok. porque me había metido tanto en la literatura tijuanense y me había metido tanto en los grandes escritores, pero estoy hablando de escritores internacionales de todos los tiempos, en donde mi esencia de lo que fundamentalmente me gustaba leer ya no lo leía. Y si ya no lo leía, ya no sabía yo de dónde partir, ¿no? No traías Porque ese ritmo, ¿no? No traías esa frescura. no traía ni la frescura, ni la inspiración, porque realmente es como lo que dicen, ¿no? O sea, eres lo que comes, Ujú. pues también eres lo que lees. Entonces, al momento yo dejar de leer cosas que me fascinaban, como era la literatura romántica, y empecé a leer cosas más densas cada vez más, pero precisamente como una evolución del lector, ¿no? Me parece que todos evolucionamos de cierta forma, que vamos leyendo cosas muy digeribles, muy ligeras, y de pronto esto se va haciendo cada vez más abstracto, hasta que llegas a unas novelas ciertamente muy complejas, que disfrutas muchísimo, pero en mi caso particular, a pesar de que las disfrutaba muchísimo y te volaban la cabeza, estas chispitas que sientes como cuando estás enamorado, no me pasaba, pues, o sea, sí era como una explosión en la cabeza, pero no en el corazón ni en el estómago, como esas novelas que me encantan. Entonces dije, no estoy logrando hacer lo que yo quiero, sí estoy escribiendo una novela muy seria, muy bien escrita, pero que no está moviendo las fibras que yo quería mover. Y creo que eso es muy importante a la hora de Claro. escribir, que yo entendí que no estaba transmitiendo el mensaje que yo quería. Entonces decidí poner esa novela en pausa y empecé a narrar a través de algo que se podría decir que es autobiográfico, pero no lo es realmente, que es la novela en la que estoy trabajando ahorita, que estoy por concluirla, que es la historia de todos los cambios que pasa una madre cuando tiene un bebé, ¿no? Que es la antítesis de el libro de miniatura, que es Ok. el libro de miniatura es un libro muy amoroso, con sentido del humor, con magia y con cosas bien bonitas. Y esta novela es todo lo oscuro y lo feo y Ok. lo complejo y lo tortuoso que puede llegar a ser convertirse en mamá en un mundo tan hecho para los hombres como es este. Ok. Entonces sí es muy complicado ser mamá cuando todo está en tu contra, cuando te quieres desarrollar profesionalmente, cuando quieres hacer muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso viene en esa novela y son dos cosas como todo en la vida. Tiene hablar de una misma cosa en diferentes sentidos, Ok. pues. El Entonces, balance. sí, así es. Entonces, esta novela me gusta mucho porque toca esas fibras, no del lado lindo, como podría ser una novela romántica, pero sí del lado gutural, que también me encanta mover esas, ¿no? De que Ok. te da coraje y que te da así como hasta ganas de golpear a alguien. Son 75 anécdotas. A mí me encantó el libro porque trae muchas que yo viví con mis niñas. Ujú. De hecho, las tengo numeradas. Me encantó la número 5, la 6, la 11, 15, 47, 37 y Ah, 69. ok. Ahí tengo mi librito. Tuve un accidente con mi librito, pero me Ah, gustaron muchísimo. Me acuerdo que en la presentación del libro empezaste a platicar que primero las escribías y las subías al Facebook ajá. y después alguien te dijo, oye, puedes armar algo. ¿Cómo fue eso? Sí, pues yo tengo una base de seguidores por Bookstagram, ¿no? Ujú. Digo, por Booktube, que los hizo Bookstagram, ay, y cambiamos el nombre a todo. Pero sí, de Instagram, de Facebook. Entonces, yo cuando fui mamá y ya no leía, porque mi cerebro se apagó, y realmente lo único que podía hacer era ser mamá, empecé a escribir de lo único que estaba viviendo. O sea, como antes escribía sobre otros libros y ahora eso ya no existía y ahora lo que existía era un niño,
empecé a escribir sobre eso, ciertos pensamientos, reflexiones, que acompañaban fotos de mi bebé. Entonces fui escribiéndolas así hasta que de pronto empezaron a ser innecesarias las fotos, y el texto empezó a cobrar más fuerza. Y entre más fuerza cobraba el texto, más le gustaba a la gente y ya las fotos realmente empezaron a estorbar incluso. Entonces, ya cuando tuve aproximadamente 40, no me dijo una persona, me dijeron 2 personas que las recopilara en una edición como regalo para mi bebé, Okay. cuando creciera, porque estaban muy lindas y eso, ¿no? Entonces yo empecé, les hice caso y dije, bueno, antes de que se pierda, porque pues al final de cuentas, ¿cuántos recuerdos no tenemos en redes sociales que no sabemos qué tan seguro sea que estén ahí y que nos confiamos muchísimo? Por ejemplo, yo tengo fotos que no tengo en ninguna parte más que en Facebook o en Sí. Instagram, y digo, si alguna vez esto se apaga, voy a perder la mitad de mi vida ahí, o sea, la mitad de mis fotos, la mitad de mis textos. Entonces empecé a extraerlas y a ponerlas en un archivo. Y Okay. ya cuando me di cuenta dije, no, pues sí tengo 50. Y dije, bueno, me voy a la tarea de escribir por lo menos una por semana. Y fueron saliendo más de una por semana. Okay. Y, y mezclado con toda esta experiencia que ya tenía de haber estado escribiendo, de hacer relatos, de hacer cuentos, se fueron mutando a historias chiquitas que ahorita está en el género ese que llaman microficción o minificción, ¿no? Ujú. Algunas ya son un poquito más complejas que fui armando, y cuando consideré que ya tenían una extensión considerable, ah, se las mandé a un amigo editor, tiene una editorial aquí en Tijuana, para que me las corrigiera, para tener Okay. como la mejor versión de esos textos, porque realmente eran como tan lindos y tiernos como para yo llevarlos a mi taller, en donde realmente nos convertimos en una secta de seres muy sanguinarios, que yo no les quería llevar algo tan tierno, ¿no? O sea, Claro. si mis críticas y mis escritos eran tan filosos para ese taller, no iba a llevar esto para exponerme a que me hicieran pedazos. Entonces, contacté a mi amigo editor para que me los editara él y tener la mejor versión de ellos. Y se enamoró de los textos y me dice, oye, esto está increíble, ¿no te interesa publicarlo? Y le Wow. digo, sí, de hecho es el plan, pero pues todavía no. Y me dice, yo considero que así tal cual está perfecto. Yo creo que ya es un libro. Y yo, ay, ¿cómo crees que va a ser un libro si apenas tengo 50? Y me dijo, funciona perfectamente como un libro. Entonces ya empezó a editarlo y me dio una fecha que no se cumplió. Entonces yo le decía, oye, ¿ya cerraste el libro? No. Ah, ahí te van 3 Tengo más. más. Sí. Oye, ¿ya cerraste el libro? No, ahí te van 3 más. Entonces, de los 50 que tenía, terminaron siendo 25 más para hacer 75 en total. Okay. Y que estoy segura de que si ese libro no se hubiera impreso, o sea, ahorita seguiría engordando Okay. las páginas, sí. Sí, porque mamá ya eres desde el día que nació tu niño, ya eso Sí, ya no se te va a quitar. El título es sí. y es mamá forever, ¿no? Ahora, platícanos un poquito, ¿cómo encuentras y cómo deciden hacerla el diseño? ¿Cómo decides la editorial? ¿Cómo es esa transición entre tú y la editorial? A lo mejor tú quieres algo, la editorial te va a decir, oye, no, es que esto está más catchy. Sí. ¿Cómo fue pues esa relación, ¿no? Pues mira, afortunadamente, Miguel se llama mi editor, Ujú. es súper comprensivo y es súper tolerante. Entonces él me dejó hacer y deshacer muchas cosas que incluso ya en un momento de desesperación me decía, es que yo no sé por qué estás tan consentida en esta editorial, que haces lo que tú quieres. Ni modo. Entonces sí, realmente con respecto a los textos, él me los corrigió con puntuación y cosas muy sencillas. Ujú. Sí fue un editor muy, muy benevolente en ese aspecto, no hay grandes cambios. Con respecto a la portada, yo quería que fuera una ilustración que, que realmente me gustara mucho y que hablara más por sí misma que el título. Quería que fuera mucho más llamativa la ilustración que el título del libro, y encontré a una ilustradora de Oaxaca que es genial y que me encantó Okay. desde el primer momento, en donde le transmití mi idea de lo que iba el libro. Y aparte
quería especificarle que a pesar del título y a pesar de la temática, no era un libro infantil. Okay. Y no quería que la portada reflejara que era un libro infantil, que no lo vieran y pensaran que era un libro de cuentos para niños, porque realmente es un libro que habla, sí, sobre un bebé, pero va enfocado a los adultos. Es un Claro. libro para adultos. Y eso ha sido muy complicado de transmitir, pero ella lo entendió y me parece que la portada sí funciona en ese aspecto, que es muy, pues no sé cómo decirlo, pero realmente no tiene esa imagen infantil, a pesar de que es una ilustración. Creo que está en la frontera entre lo infantil y lo serio, podría ser formal, no sé cómo decirlo. Pero fue un camino muy bonito y guau, yo estoy fascinada con Miguel, te digo que me hace caso en todas mis sugerencias, afortunadamente, cosas que he visto con compañeros escritores que no funciona Que de esa no. misma forma. Pero me parece que los dos somos muy tolerantes y creo que juntos hemos hecho el esfuerzo adecuado para que el libro quedara muy bien. De hecho, estamos pensando en hacer una segunda edición Nice. ya ilustrado. Okay. Entonces, creo que funcionamos bien y para hacer, para hacer el libro que es con el mensaje que trae dentro, que es como muy complejo porque trae muchos mensajes que a primera vista no se ven. Sí. Tiene muchas referencias ocultas, me parece uno de esos libros que si lo lees una vez te va a transmitir algo y si lo lees otra vez te va a transmitir otra cosa, precisamente porque tiene muchos elementos que, aparte de que hacen mucha referencia a la cultura pop, traen un mensaje. Que mi idea no es transmitir mensajes, pero los tiene, pues, y creo que eso, pues, con eso yo me doy por satisfecha de que se haya logrado, de que alguien me diga, oye, en este relato, ¿verdad que pasó esto? O sea, ¿verdad que esta es la idea? Y yo, "Ah, sí, ¿cómo supiste? Sí, claro. No, y además es una relación íntima entre mamá y Sí, bebé y mamá. Cuando el bebé crezca y lo lea, a lo mejor te va a decir, mamá, esto fue lo que pasó de varias situaciones de sí. las cuales estás narrando, ¿no? Pues espero que sí. Realmente no sé qué vaya a hacer de ese bebé, pero pues yo espero que lo disfrute de la misma manera en que la disfruté yo escribirlo, porque realmente lo que más he disfrutado de él ha sido escribirlo y darle esos giros, no sé si artísticos o creativos, Ujú. a las anécdotas que vivimos día a día en casa o en donde sea que estemos y convertirlas, sí, en una historia pues llena de esa palabra que siempre digo en las entrevistas y que nunca quiero decir, pero que es llenas de magia realmente, ¿no? Porque sí se me hace una palabra muy cursi que va totalmente alejado a lo que yo planteo en el libro. O sea, sí es un libro lleno de amor y de ternura y de cosas, pero no cae en lo cursi, a mi modo de verlo, ¿no? Tiene como una fina línea que no alcanza a transgredir esa parte. Perfecto, me parece bien. Ahora, no nada más como escritora te ha ido súper Ajá, bien porque es el primer libro que escribes sí, y el primer libro que vas a publicar o que estás publicando, ¿no? sí. Yo también ya he leído algo más que me gustó mucho que se llama Low Battery. Ah, sí. Platícanos un poquito cómo vas a manejar esa, no sé si va a ser tu estilo, va a ser tu corriente, cómo vas a manejar, sobre todo por lo que nos dices que estás Sí. trabajando en el otro proyecto. Mira, es que está bien chistoso que me hagas esa pregunta, porque fíjate que cuando sale este libro, yo en vez de presentarlo, lo que buscaba era justificarlo Okay. para que los lectores supieran que esa persona que escribió el libro no es la escritora. O sea, sí es un libro, sí está escrito por mí, pero no tiene mi estilo, que es lo que hablábamos hace Ajá. ratito. Realmente mi forma de escribir historias no se asemeja a nada de lo que está ahí dentro. Realmente sí es un libro muy personal. Es prácticamente como publicar un libro de cartas Ujú. personales, Personales, ajá. que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con tu estilo de escritura literaria, ¿no? El relato ese que leíste es totalmente el estilo de literatura que hago. Es un relato erótico, por cierto. Y tiene, sí, o sea, realmente mi forma de escribir siempre va muy apegado a la realidad, a lo contemporáneo, a las figuras, a las referencias pop, que eso sí viene un poco en el libro, pero un poco más
por ejemplo, ese de Low Battery, en un inicio tenía nombre y apellido el vocalista del grupo, pero se lo quité para que fuera un poquito más cercano y que cada quien se imaginara a quien quisiera, ¿no? Pero sí, realmente ese es todo mi estilo. Entonces te digo que se me hace muy interesante porque me costó mucho trabajo aceptar que el libro ese que tienes y que afortunadamente te gustó, es sentirme orgullosa de él y que fuera conocido, principalmente porque yo no quería que gente que no me conociera de nada interpretara como que mi estilo fuera ese y que en mis próximas novelas y cuentos esperaran algo de eso que no, ciertamente no es lo que van a encontrar. Y no quería, pues eso, dar una idea errónea de lo que son mis letras a través de este libro, pero ya llegó un punto en que dije, pues sí está bonito, ¿verdad? O sea, sí, ya lo acepté que son públicos distintos o tal vez no, pero se entiende que mi intención ahí es un diálogo íntimo, no es pues realmente la literatura que hago y que espero hacer por mucho tiempo, no tiene mucho que ver, la verdad. Perfecto, a mí el relato de Low Battery también me gustó, sobre todo como describes, y me imaginé yo en una situación así porque está, como dices, coloquial, está Ajá. muy, muy interesante también. Ahora, ¿qué lee ahorita, Carla? ¿Qué lee ahorita? ¿Estás leyendo? ¿Estás ejerciendo eso? ¿O estás tomándote un Sí. break? ¿O cómo andas ahorita en tu aspecto? Fíjate, tengo más de 2 años poniendo como preferencia en mis lecturas la literatura hecha por mujeres. Okay. Em, por cuestiones ideológicas principalmente, pero después me metí tanto en ella que me di cuenta de que son súper geniales. Y que igual que me pasó con la literatura tijuanense, conecté con esa literatura de una forma que no pensé, no había conectado nunca antes. Y me di cuenta que también hay escritoras mexicanas muy buenas, que he ido descubriendo poco a poco y que es lo que he estado leyendo últimamente, aunque sí leo, obviamente es que para poder escribir tienes que leer todo el tiempo. O sea, Exacto. el día que no lees se te traba la mano y ya no puedes escribir. Pero, por ejemplo, últimamente he estado leyendo a Guadalupe Nettel, que ella es de Monterrey, es una escritora mexicana, y que es tan genial que no entiendo cómo no la había escuchado antes. Y que ella afortunadamente sí es muy reconocida, tiene muchos premios, pero así como existe ella, existen muchas escritoras mexicanas que también son increíbles y que muchas ya fallecieron y su obra está como en pausa y que también hice otra labor titánica para encontrarlas y que próximamente voy a hacer un taller con las mismas intenciones de difundir la literatura tijuanense, pero ahora de El lado mujeres femenino. Ajá. mexicanas. Em, pero sí, o sea, realmente he estado leyendo eso y he estado tratando de nutrir mi corazoncito literario con novelas de amor que hacía mucho que no leía. Y, en general, sí me he enfocado en escritoras mexicanas, pero también en escritores que están haciendo un trabajo increíble también. Los escritores, sobre todo del norte, que creo que conectamos un poquito más con los mismos de aquí de Tijuana, como es Hilario Peña, como es Daniel Salinas Basabe, Ujú. o también Carlos René Padilla, que es de Sonora, em, que traen unas propuestas bien novedosas y que creo que si nos acercamos a esa lectura nos vamos a sorprender bastante porque no se parece a nada de lo que se está haciendo en otras partes de México. Creo que están como a la vanguardia que existe tal cosa en la literatura. Están haciendo cosas bien interesantes y muy amenas. Me parece bien. Ahora, para ir cerrando más o menos nuestro episodio, ¿qué Ujú. te motiva, Carla, a estar en constante movimiento desde que empezaste a hacer a lo mejor tus reseñas o Ajá. tus videos, ahorita a escribir? ¿Qué es lo que motiva a Carla a seguir en esta búsqueda y a seguir dándole? Pues, híjole, pues un montón de cosas. O sea, yo creo que ahora está sobre la mesa mucho esto de qué te mueve, cuáles son Ujú. tus pasiones, cuál es pues, tu razón de existir.
Pero me parece que para mí ha sido muy sencillo seguir una vez que lo encontré. Una vez que encontré, no quiero decir propósito, pero una vez que encontré lo que sí me gusta y lo que me está dando recompensas que me llenan, que va más allá de lo financiero, que va más allá del reconocimiento, lo que mucha gente... creo que cada quien tenemos nuestra percepción de lo que es el éxito, ¿no? Algunas personas lo toman como financiero, reconocimiento de la sociedad o distintas cosas, pero es que en este punto yo no me veo haciendo otra cosa. Por ejemplo, ahora estoy estudiando la licenciatura de lengua y literatura y mucha gente me dice, pero ¿por qué estás estudiando eso? Y yo, porque me encanta la literatura y he aprendido a que también me gusta mucho estudiar la lengua en general y en lo particular, pero me dicen, es que, ¿quieres ser escritora? Sí. Para eso no necesitas estudiar una licenciatura, o sea, yo lo sé, pero realmente quiero que todo se enfoque en eso, que si en algún momento no logro mantenerme únicamente en la literatura, como creo casi ningún escritor lo hace, quiero que mi forma de producir el dinero para para sostenerme, venga de lo mismo. O sea, no quiero estar haciendo, no sé, mecánica automotriz y en mi tiempo libre escribir. Realmente quiero que mi trabajo que me genere ingresos tenga que ver con la literatura Claro. y quiero tener todas mis credenciales para tener autoridad para hacerlo, ¿no? O sea, sí quiero que todo gire en torno a este mundo que descubrí y que es el mío y que no quiero salir y que realmente mm, no me mueve nada hacerlo, sino que no me hallo haciendo nada más, pues. Me encuentro ahora, por ejemplo, en pandemia en mi casa y me encuentro leyendo un libro o me encuentro escribiendo un relato o también revisando textos de otros escritores que me dan para que yo edite y es como funciona perfectamente, no encuentro ni el agobio, ni la frustración, ni las ganas de, chin, necesito ir a correr al parque. O sea, realmente todo lo que me satisface se encuentra en el mundo de la literatura. Ujú. Entonces, pues, no o sea, no me veo haciendo otra cosa realmente. No, y además una licenciatura te abre muchas oportunidades, o sea, no nada Sí, más es el hecho de escribir, a lo mejor andas en una etapa donde no te salen tus letras y puedes trabajar de otra forma, o sea, sí, eso es lo que yo exactamente. veo que también te da la escuela, ¿no? Y Ujú. te da la gente, te da las relaciones con diferentes tipos de personas y abres oportunidades, ¿no? No, y te abre la mente, o sea, te abre el diálogo porque muchas personas dicen, no es importante la escuela, ¿no? Al final de cuentas, si lo traes, lo traes. Por ejemplo, en el caso de Luis Humberto Croswell, que me parece que él tiene solamente la primaria o secundaria Ujú. y que es un escritor increíble. Y es un ejemplo, ¿no? De decir, realmente no tienes que ir a la universidad para ser un escritor increíble, pero sí hay otras cosas que te abre la mente y que eso te facilita abordar ciertos temas desde otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, pues hay temas que yo ni siquiera me hubieran pasado por la cabeza si no los hubiera visto en la escuela, ¿no? O sea, que no podría llegar a ellos de otra manera. Y creo que eso está bien interesante porque sí hace que percibas el mundo de otra forma y también te pone en una postura crítica, por decir ahora, que es mi segunda licenciatura y que yo ya ahorita puedo decir, híjole, lo que me está entregando este maestro no es, o no es cierto, o carece de Sí. información, o no le creo, o... Entonces ya te pone en una situación más crítica y no nada más con respecto a tu carrera, o sea, con todo. Y me parece que eso es un engrane importante para mover todo el sistema. Eso, el hecho de ser críticos y creo que la escuela sí te da ese chip de la crítica y de pues aprender a discernir, ¿no? De crear tus fuentes, de ir al origen para sacar tantas teorías que existen, pero también saber justificarlas. O sea, sí me parece muy importante estudiar y, y sí, o sea, realmente sí lo podría hacer sin estudiar, pero a mí se me hace muy interesante aparte, porque te digo, yo he sido súper adicta a los talleres, ¿no? Creo que he tomado todos los talleres que he podido y, y realmente de tanto taller que tomé, sí se podría hacer una licenciatura, pues. Entonces también interesante eso, que nunca dejemos de estudiar, de prepararnos, porque cada vez es como más amplio
tu manera de percibir las cosas, ¿no? Por ejemplo, veo mucha gente que cuando discute se pelea. Y yo tengo años que no peleo. Y no digo que yo sea súper inteligente, pero ciertamente aprendes a manejar Argumentar. los temas de distintas formas y a entender que no todo el mundo piensa como tú, por ejemplo, que es Claro. algo que también hace la literatura, te enseña a ser empático. Entonces sí, o sea, creo que sí es muy valioso esto de no dejar de prepararnos, de estudiar, de aprender. Y aparte de charlar, como tu podcast se me hace súper interesante porque la charla abre también muchos caminos y muchas ideas y muchas como... No sé, ahorita si no estuviera aquí con la cámara aquí, yo ya tendría mi libreta llena de anotaciones para desarrollar temas, ¿no? Después te abre puertas. Sí, y además no todos somos bendecidos con un talento y tenemos que llevar la escuela como una disciplina. Ujú. Yo así siempre lo he visto, también mi educación de arquitectura y todo. Entonces, yo creo no soy una persona gifted o talentosa, pero sí creo que en mi disciplina me ha llevado a hacer varias cosas Ujú. que se ven reflejadas en la escuela y aprovechas, tratas de Ajá. aprovechar todo ese tiempo que vas a pasar ahí, ¿no? Con diferente tipo de personalidades, sobre todo. Sí, no, es que aparte pasan las dos cosas, porque hay gente que es bien talentosa y no tiene disciplina y va, Y aún así, y no funciona. Y a lo contrario, hay exacto. gente que tiene mucha disciplina y no tiene talento y sí funciona. Entonces sí tienes que no confiarte en qué tan bueno seas de algo nato, como por decir que seas buenísimo para tocar algún instrumento sin haber ido a la escuela, Claro. pero eh, alguien con disciplina te Sí, supera, pues la constancia sí, supera el talento sí, siempre. Entonces siempre. sí, tampoco dejarnos confiar en nuestro talento y que somos la onda, porque no, o sea, sí, o se ejercita, o se estudia, o se aprende, pero sí tiene que llevar una evolución, porque si no te quedas atrapado en, pues no sé si en ti mismo, pero sí en un punto que ya no avanzas al ser confiados de nuestros talentos. Y sí, o sea, creo que sí tienes talentos, tal vez no los que tú quieras, que a algunos nos pasa eso, pero creo que sí todos tenemos alguno o muchos. Carla, ¿cuál ha sido lo más difícil para ti de estar hasta donde has llegado? ¿Qué ha sido lo más difícil? Comentaste hace rato de tu nueva novela o de tu nuevo libro que estás pensando hacer y obviamente viene Ujú. algo a reflejar esto, pero ¿cuál ha sido lo más difícil o con qué te has topado hasta ahorita de lo que has hecho? Ah, pues realmente es que no veo nada difícil, o sea, más bien no veo nada fácil. Este, ya decirte que algo se me ha hecho difícil, pues es decirte, pues levantarme en las mañanas es bien difícil, o sea, realmente todo, no veo nada difícil, honestamente. Todo para mí tiene el mismo nivel de complejidad, que es a veces más complicado un día que otro, sí, pero que haya situaciones que te compliquen, creo que es algo con lo que todos aprendemos a lidiar y no es algo que yo tenga así presente. Y creo que eso es un problema neurológico porque, por ejemplo, pues yo ya tengo 32 años y a mi edad tengo muchas amigas que siempre andan cargando con su Riopan y que con lo otro y yo no. Entonces, ellas siempre se sienten mal y saben qué les provoca. Ah, es que comí una cosa que no debía o esto y ellos identifican perfectamente la razón de su malestar y el malestar y tal. Entonces yo un día me siento mal y no sé de dónde vino ni por qué me estoy sintiendo mal y nada más lo que hago es lidiar con él hasta que se va el dolor o hasta que me compongo y creo que eso es lo que tiendo a hacer analogías muy raras, pero creo que eso es lo que vivo constantemente en mi vida normal, o sea, no veo que diga, ay, qué difícil me la puso esta persona o qué difícil situación, sino que es algo con lo que aprendo a lidiar y que sé que si no es de una cosa es de otra, pero siempre va a funcionar perfectamente bien. Afortunadamente hasta ahora sí me ha pasado de que en cada situación difícil siempre hay como un rayito de luz que llega para rescatar todo lo malo, pues siempre me ha pasado así y creo que por eso mismo no tengo la disciplina de saber qué origina el resultado negativo en el que me encuentro
porque sé que al final de cuentas todo va a salir bien. O sea, soy más bien de dejarme llevar, y creo que hasta ahora eso me ha funcionado muy Pues bien. muy bien. Sí, realmente. Perfecto. Carla, para ir despidiendo, algo que quieras dejar de mensaje, algo que quieras que la gente que te vaya a escuchar, que te vaya a empezar a conocer, a seguir. Híjole, pues tengo muchos mensajes, pero no me gusta la gente que da mensajes. Entonces, por ejemplo, me gustaría mucho que uno de los mensajes fuera y que también fue uno de los motivos por los que hice la miniatura, para que las personas que lo leyeran se dieran cuenta que pueden escribir de cualquier cosa, ¿no? Que no necesariamente, como lo mencionábamos, tienes que ir a la escuela o haber pasado una vida muy difícil. Sí, la literatura está en todas partes, y es una cosa que sí quiero dejar en un mensaje, de que si a alguien le interesa, le llama la atención, tiene la cosquilla, la curiosidad de escribir, que lo haga, porque, o sea, ningún tema es como irrelevante, de todos salen historias maravillosas, creo, de todas los lugares puede salir algo increíble, ¿no? Si tienen la cosquillita de escribir, háganlo, ya en el camino pueden ir mejorando, que es lo que pasa con la práctica en cualquier cosa. Que lean un montón, sobre todo literatura tijuanense. Y pues sí, o sea, realmente mis mensajes siempre son de ese tipo. Y retomando lo último, pues que no se preocupen tanto por las cosas que no podemos controlar, que nos dejemos ir un poquito. Como ahora en esta pandemia creo que hemos vivido un poco estresados algunos, y hay cosas que realmente no dependen de nosotros. Entonces sí hay que aprender a dejar ir un poco y aprender a ir con la corriente. Perfecto. Yo nada más voy a recalcar 2 cosas. Compren el libro de miniaturas, está interesante. Otra, sigan a Carla, y sobre todo síganla en sus talleres, que están muy divertidos. Y si no tienen deseos de ser escritores o nada, aplíquenlos de todos modos, porque son muy buenos ejercicios. A mí me gustó muchísimo y ya estoy esperando el próximo que me vas a invitar o a ver qué vas a hacer. Sí, no, el 2021 viene lleno de talleres. O sea, es una de las cosas a las que más me voy a enfocar en 2021, el hecho de hacer talleres como ese y como muchos otros que vienen de inéditos, pero nice. Sí, estén al pendiente de las redes, porque sí van a venir muchos muy interesantes, y no solamente en el aspecto de creatividad, sino también como profesionalizar nuestra escritura, nice, y hacerla legible a los demás. Es también otro tema muy importante. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Carla. No, al contrario, gracias a ti. Wrap it up. Gracias por haber escuchado este episodio. Háganos saber cualquier comentario, compártalo con la persona que debe escucharlo. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube, y muy pronto en nuestra página de internet, tijuanaexperiencedepodcast.com. Sin nada más por el momento, nos vemos, hasta luego.